Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 1 de abril, de vuelta a Dios, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 1:3. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. Mis amados hermanos, buenos días. Muy buenos días. Muy buen día para todos. Sí, ahora, hoy sí me ven todos. Yo no lo veo. Yo tampoco. Ay, Dios mío. Bueno, pero sí me escuchan. La idea es que como que tengo problemas es con el internet que no me deja que me vean, pero pues de todas maneras, pues yo acá coloco yo la cámara y aquí sí me veo yo. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar hoy nuestro devocional. Hoy martes 1 de abril, vamos a iniciar un nuevo mes y también a disfrutar de una nueva misericordia que Dios nos da. Entonces, les voy a pedir que me acompañen a orar y vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por bendecirnos con esta hermosa mañana, muy lluviosa aquí en Bogotá, pero lo bueno es que estamos vivos, podemos respirar, que podemos levantar nuestras manos para poder adorarte, glorificarte, honrarte. Solo tú eres digno, Dios. Gracias por tu soberanía, porque tienes el control de todas las cosas. Nada se te pasa por alto, Señor. Gracias porque de una manera providencial nos has permitido estar en estos devocionales, donde hemos podido ser edificados y creemos que tu nombre ha sido glorificado. Asístenos en esta mañana, permítenos hoy una vez más que nos hables, que nos confrontes a través de tu palabra, nos hagas vivir y aplicar ese mensaje, Señor, que es tu hermosa palabra en nuestras vidas. Gracias por todos los que se conectan en esta mañana, los que también nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias. Permítenos cada día, Señor, poder seguirlo haciendo y que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. A ti la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, le quiero pedir quién nos puede hacer el favor de ayudarnos a leer el devocional hoy del 1 de abril, de vuelta a Dios. ¿Quién nos quiere ayudar hoy? Por aquí ya me van a ayudar, por favor, aquí veo Minosca Méndez, no sé quién es, pero por favor ayúdanos. Buenos días, de Palmira soy. De vuelta a Dios. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 1:3. El matrimonio puede ser difícil. Ciertamente no es necesario ir más allá de las estadísticas de divorcio para saberlo. Sin embargo, incluso antes del divorcio no contencioso y de una cultura en la que la disolución del matrimonio no es gran cosa, los esposos y las esposas tenían problemas.
Los conflictos relacionales inevitablemente se producen cuando dos pecadores se unen en un pacto cercano. Nos encanta hablar sobre la frase te amo. Estamos seguros que es especial y puede sostener a una pareja. Pero hay otra frase que puede ser aún más importante durante momentos difíciles. Por favor, perdóname. Por supuesto que si se pronuncia de forma superficial, trillada o llena de ira, pierde su sentido. Pero pedir perdón de manera sincera, honesta y con bondad, Efesios 4:32, verdaderamente puede sustentar un matrimonio. Lo siento, me equivoqué. ¿Me perdonas? Intentémoslo de nuevo. Te amo. Vayamos juntos hacia adelante. Por necesidad, un matrimonio implica una serie constante de nuevos inicios, reparaciones y restauraciones. Y cuando un matrimonio fracasa, suele ser porque el marido o la mujer se ha negado a volverse al otro. Por supuesto que a veces por razones justificables. El Señor permite poner fin a un matrimonio como en el caso del adulterio y el de Corintios, Primera de Corintios 7, en el que el cónyuge incrédulo abandona al creyente. Esta necesidad de volvernos se aplica no solo a una relación entre cónyuges, sino también a nuestra relación con Dios. A menudo le fallamos y cometemos errores que deshonran su nombre. Nos rebelamos contra Él y desobedecemos su palabra y buscamos gobernar nuestra vida. Así pues, al igual que en el matrimonio, debemos comprometernos a volvernos a Él, aunque en este caso siempre somos nosotros los que nos desviamos. Santiago nos instruye con mucha claridad. Acérquense a Dios, Santiago 4:8. Este también fue el llamado del Señor por medio de Zacarías. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos. En ambos pasajes, el resultado es, en esencia, el mismo. Él se acercará a ustedes. Yo me volveré a ustedes. Zacarías 1:3. Si nuestro anhelo es gozar de la presencia de nuestro gran Dios y conocer su bendición, entonces debemos asegurarnos de arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios, de regresar a Él constantemente y decirle que lo sentimos y necesitamos su perdón, de comprometernos de nuevo a ir hacia adelante con Él. En nuestros fracasos solemos pensar que Dios ya no quiere saber nada de nosotros, que está disgustado y enojado con nosotros, pero la verdad es que está esperando que nos volvamos a Él para volverse a nosotros. Dios nunca se niega a permitirnos volver a Él. Reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida hoy necesitas volverte a Dios y decirle, perdóname? Debes saber que si haces esto, Él se deleitará en recibirte y te asegurará una vez más, te amo. Oseas 14 del 1 al 9 para profundizar. Mi querida hermanita, muchas gracias. Muy amable. Qué bendición este tema de vuelta a Dios. El autor, Alistair, del autor de este devocional, él lo enfoca en el matrimonio. Zacarías 1:13, entonces él lo está enfocando al matrimonio. Entonces, pues, enfoquémoslo también al matrimonio. Y yo quiero que miremos unas estadísticas que el diario argentino Infobae, no sé si muchos de ustedes conocen este diario, es un diario muy reconocido en este continente. Y dice que los divorcios en Colombia aumentaron el 43% en la última década. Actualmente, por cada 3 matrimonios en el país, una pareja se separa, se divorcia. En el 2023 se registraron 68.843 matrimonios en Colombia, mientras que las cifras de divorcios alcanzaron los 25.272 en el mismo periodo. Muy triste eso. En Colombia se evidencia una preocupante tendencia al alza en los divorcios, lo que refleja un cambio en la estabilidad conyugal. Y de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil en el país,
Actualmente hay un total de 1.480.764 matrimonios y 15.804 divorcios. Aproximadamente el tiempo promedio que un matrimonio dura en Colombia, mira esta cifra, y esto es muy triste. Dice que está durando, perdón, que me salí de aquí. Aproximadamente el tiempo promedio que un matrimonio dura en Colombia es de 1 año y medio. Este dato resalta la fragilidad de las uniones conyugales en el país. Según los datos actualizados, el 26 de marzo de 2024, la Superintendencia de Notariado y Registro actualmente, por cada 3 matrimonios en el país, una pareja se divorcia. Y esto es muy triste, y mire las estadísticas en estos últimos años. En Colombia hay un promedio de 69 divorcios diarios. Y en los datos anuales, ¿qué dicen? Mira, en el 2023 se divorciaron 22.000 divorcios. En el 2015, los 23.000. En el 2016, 24.000 y fueron aumentando de 1.000 en 1.000. En el 2017, 25.000 divorcios. 2018, 26.000. 2019, 27.000. 2020, 28.000 divorcios. A pesar de la pandemia, el número se mantuvo alto. En el 2021, 29.000 divorcios, con un posible aumento por el impacto prolongado de la pandemia en las relaciones. Y en el 2022, 30.000 divorcios, 2023, 31.000. Muy triste estas estadísticas que nosotros vemos del divorcio. Bueno, aquí estoy hablando de las personas que se divorcian, los que se han casado y se divorciaron. Ahora, los que viven en unión libre, que llevan viviendo 5, 10, 15, 20, hasta 30 años viviendo en unión libre, que también se han separado o viven en cuartos separados. Ahora, la nueva tendencia ahora que también vemos es cuando una pareja se separa, entonces cuando van a hacer la repartición de bienes, dicen, no, es injusto la repartición de bienes, usted cogió más, entonces muchos terminan no yéndose de la casa, sino viviendo en cuartos separados y separados. O sea, muy triste ver eso. Entonces aquí vemos en nuestro devocional de esta mañana que el autor lo está enfocando, si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros, y está dándonos aquí este enfoque sobre el matrimonio. Hay un libro muy bonito que yo estudié antes de casarme, que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Si usted tiene ese libro, si ya lo leyó, pues qué chévere, pero si usted no lo ha leído y usted quiere profundizar más sobre el matrimonio o sobre el noviazgo para usted, si usted es casado y usted quiere, por ejemplo, asesorar o aconsejar a parejas que se quieren casar o los solteros, este libro es clave para que usted lo lea. Cuando pecadores dicen acepto, y está enfocado en el evangelio. Entonces, entender el evangelio antes de casarme, esa es la clave. Y yo le quiero decir a los solteros que me están escuchando, me gustaría que ustedes primero, si ustedes realmente han entendido el evangelio, y si usted realmente ha entendido el evangelio, entonces yo sé que su matrimonio va a ser un matrimonio para toda la vida. Cuando nosotros no hemos podido entender el evangelio, es muy complicado que nuestros matrimonios duren. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que cuando yo me caso con otro pecador igual que yo, que también viene de vivir malos hábitos, viene de vivir una vida que no agradaba a Dios, y que va a entender a la otra persona y van a entender que juntos son pecadores y que el matrimonio tiene que ajustarlos, y que el matrimonio, ellos tienen que mirar de que tienen que comenzar a trabajar al morir a malos hábitos, morir a unas costumbres que fueron enfocadas en nuestra niñez, que de pronto no fueron buenas. Entonces, aprender a manejar la ira, aprender a manejar los estados de ánimo, no es fácil. Entonces, si yo puedo entender eso antes de casarme, yo y la otra persona también, pues eso, cuando tengamos discusiones, no vamos a tender a la separación de una, sino me separo, me voy. Entonces, todo esto es si lo hacemos antes del matrimonio. Ahora,
el autor acá nos muestra unas palabras mágicas. ¿Cuáles? Pues yo digo palabras mágicas, como por ejemplo el perdón, el poder perdonar, el poder también reconocer palabras como me equivoqué, o palabras tan hermosas de decir lo siento, intentémoslo de nuevo, o lo más chévere, te amo. Poder recordárselo a nuestro cónyuge todos los días y poderle decir por la mañana te amo. Eso también alimenta el matrimonio, alimenta el hogar, la familia. Entonces, esas son las palabras que vemos aquí, el autor nos muestra. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros enfocamos un matrimonio en el Evangelio? Entonces, vemos algo que escuché de un motivador que él decía que cómo convertir un punto en una coma con referente al matrimonio. Por ejemplo, cuando muchas personas tienen una discusión, un cónyuge le dice al otro, o en las parejas, de noviazgo o algo, yo soy así, ¿y qué? Y dice yo, usted me conoció así, usted me conoció borracho, usted me conoció que yo era airado, usted me conoció. Todo eso es lo que vemos. Pero ¿cómo podemos convertir ese punto en una coma? ¿Cómo es? Por ejemplo, cuando yo le digo, yo soy así, y no lo cierro en un punto aparte, un punto, sino que de una vez le coloco una coma, yo soy así, pero puedo cambiar, pero puedo ser diferente. ¿Ves? Entonces, ¿cómo convertimos un punto en una coma? Yo soy así, coma, pero puedo cambiar, puedo ser diferente, intentémoslo de nuevo, me equivoqué, perdóname, poder reconocer nuestros errores es una gran bendición. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el ser humano no reconoce sus errores? Ahora, miremos desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios los llamó a cuentas, lo primero que Adán le dijo a Dios cuando Dios lo confrontó, le dijo, ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué es lo primero que él hace? No reconoce que falló, no reconoce su pecado, sino que le echa la culpa ¿a quién? A Eva. La mujer que tú me diste. O sea que ¿qué le está diciendo a Dios? Dios, tú fallaste, tú te equivocaste, me diste la mujer que no era. ¿Ves? Y así pasa. Ahora, cuando confronta a la mujer que le dice, no, Dios, la serpiente me engañó. Entonces, no es un problema que viene desde esa generación, desde nuestra generación, de nuestros primeros padres. No aceptar que fallamos, no aceptar que cometemos errores, no aceptar que somos seres que todavía estamos en ese proceso. No somos un producto terminal. Somos unas personas que necesitamos todavía de Dios, que todavía, aún siendo creyentes, todavía tenemos un pecado remanente con el cual un creyente debe luchar cada día. Y si nosotros no luchamos con ese pecado remanente y le damos, le damos rienda suelta, entonces vamos a tener problemas. Entonces, cuando yo reconozco mi falta, aún hablando aquí en el matrimonio, y poderle decir a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, poderle decir, perdóname, me equivoqué, lo siento, intentémoslo de nuevo, volvamos a empezar, trabajemos esa área, busquemos unos consejeros que nos ayuden, busquemos asesoría de personas maduras que ya han pasado que han pasado esas situaciones para que nos aconsejen. Hagamos una terapia de pareja, vayamos a la escritura, obremos qué nos dice Dios sobre esto, y esa es una de las claves para que nuestros matrimonios se fortalezcan. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, cuando hay una pareja, viene un rompimiento o viene un problema, entonces yo veo que las mujeres son más sensibles, pero como ahora ya el mundo nos dice que ya las mujeres no lloran, sino que las mujeres oran. Las mujeres ya no lloran, entonces hacemos que el feminismo que se ha levantado de una manera diabólica, entonces ya se están cambiando los roles. Ahora los que lloran son los hombres. Ya las mujeres ya no lloran. Ya las mujeres son las que facturan, son las que trabajan y el hombre se queda en la casa haciendo oficio.
Entonces, todos los roles se han cambiado y eso también ha llevado a que el matrimonio se fracture, el matrimonio tenga problemas y vemos esta estadística de divorcios y separaciones. Las estadísticas que leí pues son de Infobae, o sea, fue la fuente que yo busqué. Pero ahora miremos los que no se han divorciado legalmente, pero que viven en camas separadas, que no se divorcian por el que dirán, pero que viven una vida, perdóname la expresión, una vida de perros y gatos en la casa, pero que no se separan legalmente, pero sí están separados. ¿Ves? Viven en cuartos separados o en camas separadas. Eso es lo más triste. Entonces, ahora, la mujer, cuando vemos que una mujer sensible y que el esposo le habló, le dijo, no es lo que me dijo, sino como me lo dijo. Tenemos que nosotros tratar a la mujer como el apóstol Pablo nos enseña en su palabra, como a vasos frágiles. ¿Ves? Ahora yo decía, usted trate a una esposa, a la mujer, trátela como a una rosa, como una flor, con cuidado, porque si usted la coge si usted no es delicado para cogerla, usted se puede espinar, porque la flor y la rosa trae que espinas. Y el vaso más frágil se puede romper y esos vidrios cortan. Entonces, una mujer decía un día, que las mujeres en las manos de Dios son una bendición, pero en las manos del diablo, sálvese quien pueda. Y es verdad, una mujer herida, sin el temor a Dios, eso es un peligro, Dios mío. Hace poquito vi una mujer cómo cogió a su esposo, en son las noticias, y le penetró como 150 puñaladas, Dios mío. Estaba esta mujer, una mujer sin el temor a Dios. Imagínate Jezabel, hombres que se han casado con Jezabeles, Dios mío, Dios los ayude. O lo contrario, hombres cegados, hombres sin el temor a Dios, también son un peligro, cómo maltratan a sus mujeres. Y esto es lo que ha llevado, ¿por qué? Porque se ha dejado a Dios de lado, se ha dejado su manual de vida, su palabra, las escrituras se han dejado a un lado, y esto es lo que ha llevado a que estos matrimonios se divorcien y vivamos cada día maltrato intrafamiliar. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en los matrimonios de hoy en día. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Yo quiero que miremos lo que nos dice las Escrituras. En Zacarías, capítulo 1, en el verso 3, que es el pasaje que nos ha tocado hoy, dice así la Escritura. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué podemos mirar aquí? Miremos el contexto. ¿Quién escribe este libro? Vemos que lo escribe el profeta Zacarías. Él escribe este libro alrededor del año 520 a.C. ¿Y dónde lo escribe? Durante el exilio, durante el periodo post-exílico. Es eso lo que podemos mirar acá. El periodo post-exílico, y fue contemporáneo a Zacarías de Ageo y participó en la exhortación a la reconstrucción del templo. Ahora, ¿cómo estaba el pueblo en ese momento? Ahí la Biblia nos muestra que los judíos habían regresado al exilio babilónico, pero enfrentaban dificultades para reconstruir Jerusalén y su relación con Dios se había enfriado. Y ahí es cuando viene esta profecía, porque esta profecía pues tiene un fuerte énfasis en la restauración y en el arrepentimiento. Y eso es lo que nos vamos a enfocar, el arrepentimiento y la restauración. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que este versículo que acabamos de leer expresa el principio fundamental del pacto. La bendición de Dios está condicionada a la fidelidad del pueblo. Ahora, no es que Dios cambie, Dios no cambia. Recuerde que uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. ¿Ves? Él no cambia, ¿sí? Pero su relación con el pueblo depende de su respuesta a su llamado. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros.
Si el pueblo se vuelve a Dios, Dios se vuelve. Si no se vuelve, Dios no se vuelve. O sea, el pacto, los que han estudiado el pacto, la teología del pacto, nos muestra uno de los principios, es ese, de los principios del pacto. Si ellos se arrepienten, o sea, vemos aquí que este principio fundamental del pacto, que es la bendición de Dios, esa bendición de Dios está condicionada a la fidelidad del pueblo. Si el pueblo se arrepiente, Dios los perdona. Recuerden cuando Dios le manda a Jonás ir a Nínive a predicarles a Nínive, y ¿qué dice Jonás? Yo no lo hago porque tú eres tan misericordioso y tan bueno que si yo voy y les predico, ellos se van a arrepentir y tú los vas a perdonar, y yo no quiero eso porque ellos son unos gran impíos. Jonás tenía todos los argumentos para que ese pueblo fuera desarraigado de la tierra, ¿sí? Pero recuerden que gracias a Dios nosotros no somos Dios, porque si nosotros fuéramos Dios ya habíamos acabado con todo. Nosotros no tenemos misericordia, pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia, misericordioso. Entonces, aquí vemos que le dijo entonces Dios a Jonás: ve y predica. Entonces, la predicación de Jonás, cuando él predica, el pueblo se arrepintió. Recuerden que él se arrepintió primeramente. Vemos que él se arrepiente del pueblo, y Dios, ¿qué hace? Dios lo perdonó. Más adelante ellos volvieron a infringir en su pecado y ahí sí Dios lo destruyó. Pero inicialmente Jonás va y predica, y el pueblo es perdonado por Dios. Entonces, aquí vemos algo maravilloso, que la bendición de Dios está condicionada a la fidelidad del pueblo. ¿Okay? Ahora, no es que Dios cambie, Él es inmutable, recuerda. Ahora, ¿cómo vemos aquí la relación con el Nuevo Testamento? Aquí Zacarías 1:3. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vemos aquí la relación con el Nuevo Testamento. Zacarías 1:13 refleja el concepto neotestamentario de comunión con Dios mediante la fe y el arrepentimiento. Ahora, si nosotros miramos la parábola del hijo pródigo, y que tiene que ver mucho con el tema, el título del tema de hoy, que es de vuelta a Dios, pues aquí vemos el hijo pródigo muestra este principio en acción. El padre corre a recibir al hijo cuando éste decide regresar y arrepentirse. Usted ya se conoce la historia del hijo pródigo, todos nos la conocemos, yo creo que nos la enseñaron cuando estábamos en la escuela dominical o pequeñitos, nos la enseñaron ahí, aún en el romanismo, cuando contaban esta parábola del hijo pródigo, y podemos entender que ese principio de arrepentimiento y fe, que es lo que necesitamos ahora, ¿sí? Y las personas que no conocen del Señor, que hoy me están escuchando, que Dios te pide dos cosas: que te arrepientas y creas, que te arrepientas de corazón, un arrepentimiento genuino, que ahorita vamos a mirar el principio sobre el arrepentimiento y de dónde viene esa palabra. Entonces, en conclusión, aquí, ¿qué podemos mirar del pasaje? Es un llamado, en Zacarías 1:13, es un llamado claro a que al arrepentimiento y a la restauración de la comunión con Dios. Y vemos aquí en su contexto histórico que él animaba a los exiliados a buscar a Dios sinceramente. En términos teológicos, resalta la fidelidad de Dios y su disposición a recibir a quienes regresan a Él. En la aplicación cristiana, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la conversión y la comunión con Dios. Oh, qué bonito podemos ver acá sobre este pasaje. Ahora, la palabra, vamos a mirar, la palabra metanoia, recuerden que proviene del griego y significa literalmente cambio de mente o transformación del pensamiento. Eso es lo que podemos ver de esa palabra metanoia. Ahora, en el contexto bíblico y teológico, que es lo que nos corresponde en esta mañana, especialmente en el cristianismo, la palabra metanoia se usa para referirse al arrepentimiento genuino
un cambio profundo en la mente y el corazón que lleva a una nueva forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Se lo repito, la palabra metanoia se usa para referirse al arrepentimiento genuino, un cambio profundo en la mente y el corazón que lleva a una nueva forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire qué hermoso de donde viene la palabra arrepentimiento, un cambio de mente, cambio de mentalidad. Ya no vuelvo a ser el mismo, mis pensamientos que tenía pecaminosos tienen que ser cambiados, transformados, cambiar esa forma de vida que yo llevaba. El apóstol Pablo en sus cartas a la iglesia en Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, vuelvo y lo digo, estas 8 días estuvimos hablando de eso, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? De modo que ahora, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Oh, qué bendición! Podemos ver aquí ese cambio de mentalidad. En el Nuevo Testamento el término aparece con frecuencia en la predicación de Juan el Bautista, en Mateo 3:2, y de Jesús en Marcos 1:15. El llamado a las personas a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Ahora, en este sentido, no es solo sentir remordimiento por el pecado, porque eso es la diferencia, ¿sí? A veces Dios hay personas que no hay un arrepentimiento genuino, sino simplemente son remordidos de su cochina conciencia, pero sus vidas no cambian, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos ahora. Muchos no se han arrepentido genuinamente, simplemente sus conciencias han sido remordidas, ¿sí? Pero no vemos cambio realmente en su vida, en su mentalidad, en su manera de vivir. Entonces, no es solo sentir remordimiento por el pecado, sino un giro radical hacia Dios. Ahora, desde una perspectiva reformada, la metanoia es una obra del Espíritu Santo que regenera al creyente y lo conduce a una vida de santificación. ¡Oh, qué bendición! Ustedes han leído las bienaventuranzas, ¿verdad? Las bienaventuranzas, nuestro amado Salvador enseña en el Sermón del Monte estas bienaventuranzas y él dice, bienaventurados los que lloran. Yo no había podido entender muy bien cuando decían bienaventurados los que lloran. Pensábamos que eran personas que lloran porque de pronto son injustos con ellas y que han sido, nunca les han hablado con amor, les hablan duro. Entonces cuando lloran son bienaventurados. No, eso no es así. Aquí lo que vemos es que cuando dice bienaventurados los que lloran, está hablando de aquellos que lloran por el pecado, que han entendido que han fallado contra el autor de la vida, han pecado contra Dios, y el arrepentimiento genuino es un arrepentimiento que trajo lágrimas, que trajo realmente, está arrepentido de corazón y llora por el pecado. Esos son los que son bienaventurados, los que lloran cuando realmente hay un arrepentimiento genuino en su corazón y llora porque le ha fallado a Dios. Ese es el bienaventurado. Y yo quiero que nos enfoquemos en este devocional, en esa palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, cuando yo lloro por mi pecado, no es porque son injustos conmigo. ¿Quién es justo en esta vida? La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Todos somos injustos, ¿sí? Pero cuando yo he fallado contra Dios y digo mi pecado, vemos aquí un arrepentimiento genuino, lo vemos en el rey David. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, ¿qué hace él? Realmente él reconoce que ha fallado. El Salmo 51, vemos que lo escribe con lágrimas. Lo escribe realmente, él entendió que había fallado contra el autor de la vida, contra su creador.
y que se arrepiente de corazón. Ese es el arrepentimiento que nosotros necesitamos tener, un arrepentimiento que traiga frutos, que traiga cambios. Porque ahora, ¿qué vemos en nuestros días? Vemos que la gente se le convirtió el pedir perdón en una muletilla, pero no hay cambios. Y vemos como lo vemos en la iglesia parecido cuando el maltratador llega a la casa borracho y coge a la esposa y le da una muenda ni la tremenda, y al otro día cuando se levanta y la mujer ya quiere irse, ¿él qué hace? Se le arrodilla: perdóname, mi amor, lo siento, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Entonces la mujer, ¿qué hace? Por los niños o por muchas razones, listo, lo perdona. Y a los 8 días vuelve otra vez. Llega borracho, vuelve y la maltrata. Al otro día: mi amor, perdóname. ¿Qué se convirtió ese perdón? En una muletilla. En la iglesia lo vemos mucho. Vemos personas que hieren y perdóname y perdóname. Y vuelven y otra vez lo mismo. Vuelven y hieren, vuelven y maltratan. Entonces, y otra vez, perdóname, pero no hay un cambio de mente, como la palabra en el griego, metanoia, un cambio. Yo quiero poder volverlo a dejar. La palabra metanoia proviene del griego y significa literalmente cambio de mente o transformación del pensamiento. En nuestro contexto, en la parte espiritual, en el cristianismo, se usa para referirse al arrepentimiento genuino, un cambio profundo en la mente y el corazón que lleva a una nueva forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero que entendamos eso hoy en nuestro devocional, que realmente el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Yo no puedo seguir maltratando, no puedo seguir siendo así, y mucho menos no puedo seguir fallándole a Dios con mi pecado. Quizás usted dice: yo peco, nadie me ve, pero Dios sí lo ve. Recuerde que uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente, conoce tu corazón, tus pensamientos, también es omnipresente, está en todo lado. Y también es omnipotente, es todopoderoso para cambiar nuestra vida a través del Espíritu Santo. En el creyente viene una regeneración, que es donde Dios nos cambia, nos transforma. Si usted es un creyente, usted ha entendido que es el Espíritu Santo que ha venido a su vida y lo ha transformado y lo ha regenerado. Pero si usted sigue pecando el mismo pecado y le pasa lo de la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra y lo mismo, y es una debilidad que usted todavía no ha llevado a la cruz, es el tiempo hoy realmente de que usted venga a Cristo en arrepentimiento y realmente haya un cambio en su manera de pensar, de vivir, de actuar, y no sigas fallando contra el autor de la vida. No sigas fallando con las personas que te aman, que están a tu alrededor. Si eres pastor, no maltrates más a las ovejas, pero si eres una oveja, no hables mal de tu pastor. Son de parte y parte. Tenemos nosotros que comenzar otra vez a empezar a volver a Dios, volver y tener realmente un verdadero arrepentimiento. Y es lo que hoy Zacarías en el devocional, era lo que Zacarías le decía al pueblo: volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Y eso es lo que hoy podemos ver. Entonces, hoy podemos ver matrimonios realmente restaurados cuando han entendido este principio del perdón, cuando han entendido el principio de que somos pecadores y que necesitamos realmente reconocer que fallamos, que hacemos lo malo, que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y eso es lo bonito que podemos entender hoy en nuestro devocional. Amén, mis hermanos. Ahora, no quiero extenderme más, ¿sí?, en este tema. Yo sé que usted ha recibido muchas enseñanzas sobre este tema, sobre el arrepentimiento. Realmente sobre el matrimonio. Sé que usted ha ido a encuentros de parejas y ha recibido usted consejería con referente a eso. Y los solteros,
antes de usted iniciar una relación con el propósito de casarse, porque esa es la idea, los solteros, creyentes que quieran iniciar una relación de noviazgo, es con el propósito de casarse. No es de voy a probar a ver aquí. No, no es de probar. Para eso se necesita la amistad, la preamistad, la amistad, de poder conocer a la otra persona, y ya cuando hay un noviazgo ya es con el propósito de enfocarse para el matrimonio. No es que voy a probar y si me va bien, entonces me caso. Entonces voy a ir a vivir en unión libre primero y yo pruebo como el mundo lo enseña. No. Si usted es un creyente, usted es soltero, se tiene que entender de que el noviazgo ya es con un propósito de casarse. Y yo vuelvo y le digo a las solteras, cuando el novio venga y le diga quiero la pruebita, usted dígale primero la argollita. Entonces, recuerden, para los solteros, conocer el evangelio, conocer realmente el evangelio, ese es un principio para que usted pueda tener un matrimonio para toda la vida. Si usted todavía no ha conocido el evangelio, hoy es el día de que usted realmente conozca el evangelio, entienda qué fue lo que hizo Cristo en la cruz por usted, por qué murió, por qué resucitó, y que usted lo pueda entender. Y si usted entiende de que usted es un pecador y que necesita arrepentirse, y que la persona que Dios le va a dar esa ayuda idónea también es un pecador que también necesita arrepentirse, y que entre los dos van a trabajar en muchas áreas. Cuando hay un matrimonio y se casan, se tiene que trabajar en muchas áreas. Convivir con una persona con la cual yo nunca he convivido, y comenzar a mirar los hábitos que traía esa persona y comenzar a formar mis hábitos con los de la otra, no es fácil. Por eso es importante manejar a veces la ira, manejar eso. Airaos, pero no pequéis, dice el Señor. Entonces, cuando yo le doy rienda suelta a la ira, voy a dañar a la otra persona. Yo tengo que saber manejar esas áreas. Entonces, hoy nuestro devocional enfocado en el matrimonio es lo que realmente tiene que llevarnos a que nuestros matrimonios, si estaban flaqueando, tienen que comenzar a trabajar mucho esta área y sacar adelante estos matrimonios, porque nosotros somos cartas abiertas. Recuerde que también el evangelio también cuando se aplica, entonces lo modelamos. La gente nos está viendo. Recuerde que usted en la iglesia, usted es una figura pública. La gente que no conoce al Señor lo está mirando a usted. ¿Cómo actúa con su esposa? ¿Cómo actúa con su esposo? Somos cartas abiertas. Entonces, el evangelio también se modela. Su forma de vida dice en quién usted ha creído. Entonces, eso es lo que vemos hoy en nuestro devocional. Bueno, mis amados, si hay aportes, por favor, los pueden hacer en este momento. Si quieren aportar algo al tema, si hay preguntas, dudas, también pueden preguntar. Entonces, se abre el canal para que usted pueda aportarnos al tema o preguntar, por favor. ¿Nadie tiene preguntas, aportes al tema? No veo manos levantadas. Si usted tiene la manito levantada, puede hablar, porque no veo aquí. No veo aquí quién haya levantado la mano. No, señor, todos son tímidos, como siempre. Hola, mi hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hablo con el pastor David Torres. A mí, oh pastor, qué bendición. De verdad, me alegra que esté aquí en estos devocionales, como está siempre. Yo soy el que a veces no estoy porque no puedo, pero qué Tranquilo, bendición. hermano, que escuchándolo. Muy bien. Bueno, mis amados, entonces sin ninguno quiere decir que se entendió muy bien, que no hay preguntas ni nada. Entonces, bueno, vamos entonces a cerrar nuestro devocional en esta mañana, y entonces vamos a pedirle al pastor David, por favor, que terminemos esto con una oración, y ore hoy por este Amén, tiempo. amén. Bueno, oremos, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias.
Muchas gracias por este día, por las misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, porque no, nos recuerdan no solamente la manera en cómo hemos sido salvados, sino la manera en cómo somos preservados, Señor. Por eso las misericordias son exclusivas para tu pueblo, Señor, y cuando podemos escuchar o recordar temas como estos, Señor, no, obviamente nos apuntan, Dios, a seguir pidiendo esa misericordia para mantenernos, Señor, en tus sendas, pero también para mantenernos en ese comportamiento correcto, Dios, sea como casados o mis hermanos como solteros, Señor. Todos necesitamos, Dios, de esa misericordia, esa gracia como dice el apóstol Pablo, demostrar que estamos viviendo por el Espíritu, Señor. Porque si vivimos por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu, Señor. Y es esas misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana, las que nos ayudan a que podamos acogernos a esa gracia divina y poder, bendito Dios, seguir comportándonos de manera correcta, seguir comportándonos de manera especial, Señor, de tal manera que te agrademos y te honremos en todo, Señor. Padre, bendice los hogares aquí presentes o aquí representados, Señor. Bendice, Dios de la gloria, esos matrimonios, Señor, pero también bendice, Señor, esos hermanos solteros, esas hermanas solteras, Señor, para que puedan, Dios de la gloria, siempre primeramente deleitarse en ti, Señor, a sentirse plenos o completos en ti, para que de esa manera, si tú les provees un matrimonio, Señor, puedan tenerte a ti como el todo en sus vidas, bendito Dios, y no estar buscando, Señor, a un hombre, una mujer para encontrarse plenos o satisfechos. Y asimismo, Señor, los que somos casados podamos cada día fortalecer, Señor, nuestra vida en ti, encontrar nuestro deleite en ti, Señor, y saber, Dios de la gloria, que en cuanto al matrimonio, oh Dios, hay, Señor amado, un complemento, bendito Dios, pero en esta tierra, sabiendo que tú eres el todo de cada uno de nosotros, bendito Dios. Sin embargo, Señor, oramos para que podamos siempre encontrar esa fortaleza mutua, encontrar esa coinonía, Señor, de tal manera que los matrimonios siempre, oh Dios de la gloria, den gloria a tu nombre, Señor. Siempre procuremos, bendito Dios, llevar tu nombre en alto, Señor. Que esa sea nuestra batalla, que esa sea la pelea que demos cada día de nuestras vidas, bendito Dios, sabiendo que tanto esposo como esposa, Señor, y en este caso tanto solteros como solteras, Señor, buscamos forjar cada día el carácter tuyo en nosotros y de esa manera podamos dar a conocer a Cristo, no solamente en nuestra forma de hablar o en lo que predicamos y evangelizamos, sino también en la forma en cómo vivimos, bendito Dios. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, porque nos permites, oh Dios eterno, recordar esas palabras y ser confrontados, Señor, por ellas para que las podamos traer a nuestra práctica, para que la podamos traer a nuestro diario vivir, Señor. Te honramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, y ruego, Dios, que mis hermanos tengan un excelente día, un gran día de bendición, bendito Dios, donde puedan ser fortalecidos, afirmados, alentados en ti, bendito Dios, y puedan, Señor, tener un día en el cual puedan sentirse o saber que han crecido espiritualmente, Señor, porque han estado ahí en meditación y en coinonía contigo, o estarán de esa manera, Señor. Gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, mañana nos vemos entonces 5:30 de la mañana en nuestro devocional. Entonces, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor Sin temor alguno. Gracias, Amén, mis amados, bendiciones. Gracias para todos, hermanos. Bendición. Bendiciones.
Bendiciones para todos. A todos. Amén.